Hoy nos vamos a meter de lleno en el mundo de los Sanjini. Un pueblo increíble para el que la realidad no es algo que simplemente se vive, sino que se teje. Todo su universo está moldeado por los sueños, por la memoria y sobre todo por los hilos de un destino que ya parece estar escrito. Pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si la vida no fuera una serie de decisiones al azar, sino más bien un patrón que ya está diseñado? Bueno, para los Sanjini, esta no es solo una pregunta filosófica, es literalmente el corazón de toda su cultura, de toda su visión del mundo. El acto de tejer es la metáfora definitiva de la existencia. Y para poder entender esta idea tan profunda, tenemos que empezar por donde ellos mismos se empiezan, su mito de la creación. Porque para los Sanjini, todo, absolutamente todo, nace de un sueño cósmico. Justo en el centro de su origen está esta figura, el ensueño primigenio. Ojo, no es un dios como podríamos imaginarlo. Es más bien el primer ser, la primera conciencia. Una manifestación directa de lo que ellos llaman el gran sueño, que es como un plano espiritual donde habitan todos sus ancestros. Y el momento de la creación es pura poesía. Imaginen, este ser único, el ensueño primigenio, entra en contacto con el lago sagrado de un lago y en ese instante se fragmenta. De las distintas partes de su cuerpo nacen los primeros pobladores. Y claro, cada parte les da cualidades diferentes, lo que da origen a sus castas sociales originales. Pero, claro, no todo es creación y armonía en su universo. De hecho, todo se define por una dualidad, por un conflicto eterno. Por un lado está el gran sueño, esa fuerza que teje el destino. Y por el otro está el demonio de las pesadillas, una fuerza que representa el caos, que busca que la gente se olvide de sus tradiciones y actúe por su cuenta. Y esta lucha cósmica, como suele pasar, se refleja directamente en su historia. Una historia que no es para nada una línea recta, sino más bien un ciclo constante de grandeza, de una caída terrible y de una reinvención total. Su recorrido histórico es, una verdadera montaña rusa. Todo empieza con una pesadilla colectiva que los empuja a expandirse, y así forjan un imperio superpoderoso. Pero ese imperio se corrompe, se vuelve una teocracia fanática, y esa soberbia los lleva a una alianza desastrosa, a una traición, y todo culmina en una revolución pero tan violenta, que el mismo pueblo decide borrar su propio pasado para poder empezar de cero. Entonces, ¿qué salió de todo ese fuego, de esas cenizas? Pues una sociedad completamente distinta. Una con una estructura que rechaza de raíz todo lo que representaba el imperio que casi los destruye. Los pilares de los Sanjini de ahora no tienen nada que ver con los de antes. Es un sistema matriarcal comunal. El poder ya no lo tiene la nobleza, sino las líderes de los gremios de trabajadores. Lo importante es el trabajo para la comunidad, no acumular riquezas. De hecho, después de la revolución, se insularon del mundo por completo, hasta que una crisis los obligó a abrirse de nuevo. En la práctica, el poder está repartido entre 4 familias clave. Pero no son familias reales, Cada una se encarga de gremios esenciales. Los Sarnaluk de lo espiritual, los Atiktalik de la defensa, los Subabnuk del arte y el comercio, y los Sinatomak, que son la voz del pueblo trabajador. Es un equilibrio basado en la función de cada uno, no en la sangre. Toda esa historia tan traumática define hasta su geografía. Tienen lo que llaman ciudades abiertas, que son centros de comercio construidos sobre las ruinas de su antiguo imperio. Ahí pueden entrar extranjeros, pero también tienen ciudades cerradas, que son el corazón productivo de la nación, y ahí no entra a nadie que no sea Sanjini. Es una prueba física de su desconfianza. Bueno, ya vimos la gran historia, la estructura social, pero ¿cómo es el día a día? La vida de cada Sanjini está marcada por una serie de rituales súper complejos, un camino que los va guiando desde que nacen hasta que mueren. Para ellos, los tatuajes faciales son mucho más que un adorno, son un mapa de vida. Es un proceso que empieza a los 6 años, cuando los niños se marcan la frente con ceniza. A los 15 reciben un tatuaje temporal, y finalmente, si superan su rito de paso, reciben la marca permanente que sella su conexión con el mundo de los sueños. Y esta es su prueba máxima. No es una prueba física, es espiritual. Los jóvenes tienen que viajar todos juntos en un sueño inducido al plano de los ancestros. Y aquí está el truco. Tienen que encontrar el camino de vuelta antes de que se les acabe el tiempo. Si no lo logran, su mente muere, dejando atrás un cuerpo vacío. Sus ritos funerarios son igual de profundos y, la verdad, fascinantes. El cuerpo del difunto se purifica en agua sagrada con la ayuda de unos peces especiales.
Una vez que solo quede el esqueleto, se une al de los demás ancestros. Pero el ritual no acaba ahí. La familia se come esos mismos peces, como un acto para reabsorber la esencia y la memoria de su ser querido de vuelta en el linaje familiar. Y al final, todas estas creencias, el mito, la historia, los rituales que acabamos de ver, todo converge en una sola y sagrada forma de arte que, para ellos, lo define absolutamente todo. El tejido, como decíamos al principio, es la metáfora central de su vida. Sus textiles no son solo ropa, son libros de historia, son relatos de mitos, y lo más importante, son considerados un retrato físico del destino. Creen que en sus hilos se puede leer el pasado y también el futuro. Al final, la idea más importante con la que nos tenemos que quedar es esta. Para los Ngini, la vida no se vive, se teje. Hilo por hilo, con las manos del pasado y para los ojos del futuro. Cada decisión, cada acción es un nudo más en un tapiz gigante. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si la vida es un tejido, ¿somos nosotros los tejedores o simplemente los hilos?